noches. Mi nombre es Luis Enrique Centeno Chaupis. Soy alumno de la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y como parte del proyecto Análisis, Estudio y Difusión de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, voy a comentar el día de hoy la sentencia recaída al caso Cuyalabi y otros versus Perú. Esta es una sentencia emitida el 28 de septiembre del 2021, ¿ya? Y en la cual las víctimas están constituidas por los señores Jorge Luis Cuyalabi, Walter Antonio Valenzuela Serna, Jan Auber Díaz Alvarado y Marta Silvana Rodríguez Rixe. La parte demandada está constituida por el Estado peruano. En resumen, este caso está referido a una serie de violaciones que se habrían producido como parte de un proceso de evaluación y ratificación de jueces y fiscales que fue dirigido por el extinto Consejo Nacional de la Magistratura. Estos procesos se produjeron entre los años 2001 y 2002. Luego de la evaluación de los hechos, la Corte determinó que existía responsabilidad internacional del Estado por haber vulnerado los derechos de la víctima, de las víctimas antes mencionadas, y no haber permitido que estos puedan tener acceso a un debido proceso. Además de ello, también la Corte consideró que no se les había permitido conocer previa y detalladamente la acusación formulada y a partir de ello que puedan formular una adecuada defensa. De igual manera, la Corte señaló que se había vulnerado el derecho a la honra por haberse atentado contra la dignidad de estas personas en un proceso claramente atentatorio contra sus derechos. De la misma manera, la Corte advirtió que se habían vulnerado los derechos a las garantías judiciales, puesto que las víctimas merecían un proceso imparcial e igualitario. Y finalmente enfatiza en la violación de los derechos políticos en la modalidad del derecho de acceder a funciones públicas en condiciones de igualdad. El marco normativo sobre el cual se han desarrollado estos hechos están constituidos por la Ley 26397, hoy en día derogada, pero que en su momento regulaba justamente el funcionamiento y la organización del Consejo Nacional de la Magistratura. Y es ahí donde se establecían los procesos de ratificación de jueces y fiscales. Ya a partir del año 2019, con la entrada en vigencia de la Ley 30904, Ley de Reforma Constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, todo este procedimiento anterior fue derogado y actualmente existe un nuevo procedimiento que se enmarca justamente en el aspecto de la ratificación y nombramiento. Presentando los hechos acaecidos, vamos a iniciar por los hechos respecto del señor Jorge Luis Cuyalabi. El señor Jorge Luis Cuyalabi fue designado juez especializado en lo civil del Distrito Judicial de Lima en el año 1994. Mediante resolución 500 del año 2002, el Consejo Nacional de la Magistratura acordó su no ratificación en el cargo de juez y dispuso la cancelación de su nombramiento y los títulos correspondientes. Ya a partir del año 2002, a finales de ese año, el agraviado interpuso una acción de amparo que finalmente fue declarada improcedente por el Poder Judicial al considerar de que el Poder Judicial no era competente para revisar resoluciones de ratificación expedidas por el Consejo Nacional de la Magistratura. Ante esta decisión, el agraviado interpuso un recurso de apelación que también fue declarado improcedente por la tercera sala civil, que fue declarado procedente por la tercera sala civil y se ordenó expedir una nueva resolución. Luego de un nuevo proceso, el resultado final fue adverso a esta víctima y se vio la necesidad de interponer un recurso extraordinario ante el Tribunal Constitucional y el 15 de julio del 2003 la Sala Segunda de ese tribunal declaró infundada la acción de amparo argumentando que si bien la ratificación es una función que ejerce el Consejo Nacional de la Magistratura y por lo tanto puede ser revisada de manera excepcional, en el caso del señor Jorge Luis Cuyalabi no existían razones objetivas que puedan admitir una revisión de esta decisión.
En lo que se refiere a los hechos recaídos sobre el señor Walter Antonio Valenzuela Serna, podemos señalar que fue designado juez especializado en lo civil el año 1994. Ya a partir del año 2002, el Consejo Nacional de la Magistratura inició un proceso de evaluación y ratificación, y ante este proceso el agraviado solicitó a través de un recurso de amparo que no le sea aplicable este proceso debido a que él fue designado como juez cuando estaba vigente la Constitución de 1999, cuando todavía estaba vigente. Y por lo tanto, conforme a esta Constitución, no le era aplicable ningún proceso de evaluación y ratificación y se garantizaba su permanencia en el cargo hasta los 70 años. Sin embargo, el Consejo Nacional de la Magistratura, mediante resolución 415 del 2002, decidió su no ratificación y canceló su nombramiento y títulos correspondientes. Ante esta decisión, el señor Walter Antonio Valenzuela interpuso una acción de amparo en el año 2002 que fue declarada infundada por el 50º Juzgado Civil de Lima, y a pesar de eh, haberse interpuesto un recurso de apelación, este también fue declarado improcedente y terminó confirmándose la sentencia venida en grado. Ante estas circunstancias, entonces, decidió interponer un recurso extraordinario ante el Tribunal Constitucional, que finalmente fue declarado infundado en el año 2004, por considerarse que el proceso de evaluación y ratificación no constituía una violación de sus derechos constitucionales. Finalmente, en lo que respecta a los hechos recaídos sobre la señora Jan Aubert Díaz Alvarado, por Jan Aubert Díaz Alvarado, este señor fue designado fiscal provincial adjunto en el Distrito Judicial de Junín, el año 1989. A partir del año 2001, el Consejo Nacional de la Magistratura inició el proceso de evaluación y ratificación y mediante resolución 095 decidió no ratificarlo en el cargo, cancelar su nombramiento y títulos correspondientes. 5 años después, en el año 2006, el agraviado interpone un recurso de amparo en el que solicitó se declare inaplicable esta resolución y se disponga su reposición. Sin embargo, el mismo año se declaró improcedente esta demanda y, a pesar de haber sido apelada, la segunda sala civil de la Corte Superior de Justicia confirmó la improcedencia del amparo. Para entonces, ya en el año 2007, el agraviado presentó un recurso de agravio constitucional contra esta decisión, que a su vez fue declarado improcedente por el Tribunal Constitucional el mismo año 2007 por haberse producido la prescripción de la acción. Y así, para terminar con los hechos, vamos a enunciar aquellos respecto de Marta Silvana Rodríguez Rix. En este caso, ella fue designada fiscal provincial adjunta del Distrito Judicial de Junín en el año 1987. En el 2001, mediante Resolución Suprema 095-2001, el Consejo Nacional de la Magistratura resolvió no ratificarla en el cargo, cancelar su nombramiento y sus títulos correspondientes. Ya en el año 2006, la agraviada interpuso una acción de amparo solicitando que se declare inaplicable esta decisión y se disponga su reposición inmediata en el cargo. Nuevamente vemos que en el caso de esta afectada, la acción de amparo fue declarada improcedente y el recurso de apelación interpuesto con posterioridad también fue declarado sin lugar por la primera sala especializada de la Corte Superior de Lima Norte, bajo el argumento que el plazo para la presentación de la acción de amparo ya había prescrito. Al año siguiente, en el 2007, interpone un recurso de agravio constitucional que también fue declarado improcedente por el Tribunal Constitucional, debido también a una presunta presentación extemporánea de la acción, y por lo tanto se ha producido la prescripción de la acción. Ahora, en lo que respecta al procedimiento ante la comisión, podemos ver de que entre los años 2003 y 2008, la comisión recibió cuatro peticiones.
Una petición iniciada por Jorge Luis Cuyalavi con el número 32003, una petición iniciada por Jan Auber Díaz Alvarado con la petición número 94804, la petición de Marta Silvana Rodríguez y la petición de Walter Antonio Valenzuela Sam. Estas 4 peticiones pasaron por un informe de admisibilidad número 1915 y en el mes de marzo del año 2015 la comisión aprobó el informe de admisibilidad y acumuló las peticiones en un solo documento y a su vez se elaboró un informe de fondo número 159 de 2018 de marzo del 2011. En lo que respecta al procedimiento ante la Corte, podemos señalar que la fecha de remisión del caso a la Corte fue el 6 de agosto del 2019, ya ha transcurrido varios años, el petitorio de la Corte Interamericana consistía justamente en la solicitud por parte de la Comisión de que la Corte declare la responsabilidad internacional del Estado por las violaciones contenidas en el informe de fondo y que ordene al Estado peruano medidas de reparación, recomendaciones incluidas en estas medidas y sobre todo que se atiendan las peticiones iniciales presentadas ante la Comisión por haber transcurrido ya entre 11 y 16 años y representar esto una gravedad en la situación. Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado peruano determinadas medidas de reparación, las cuales se detallan y analizan en la sentencia en lo que se refiere al capítulo 9. Excepciones preliminares. Como parte del proceso, el Estado peruano presentó excepciones preliminares. La primera de ellas, consistente en la excepción formulada por falta de cumplimiento del agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna y solicitud de control de legalidad. Esto, en resumidas cuentas, consistía en el argumento formulado por el Estado peruano en que la Corte señaló en el artículo 46A de la Convención Americana que para determinar la admisibilidad de una petición es necesario que se hayan interpuesto y agotado todos los recursos de la jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. En tal sentido, el Estado peruano alegaba que justamente no se había cumplido con este artículo en especial. Sin embargo, la Corte, luego de evaluar los fundamentos, rechazó esta excepción y argumentó que, primero, no fue presentada de forma oportuna con relación a los señores Cuyalavi y Díaz, y con relación al señor Valenzuela, el Estado no especificó cuáles eran los recursos que se debían agotar. Finalmente, en lo que respecta a la señora Rodríguez, el Estado no explicó por qué el recurso de amparo era idóneo y efectivo para contravertir la decisión adoptada por el Consejo Nacional de la Magistratura. En lo que respecta a la segunda excepción preliminar, el Estado peruano presentó una excepción de falta de competencia de la Corte para actuar como una cuarta instancia. El Estado alegaba que la Comisión actuaba como un cuarto tribunal y con ello asumía una competencia que no le correspondía, puesto que sustituía a las autoridades jurisdiccionales del Perú en la interpretación de normas sustantivas y procesales aplicables a estos casos. Luego de evaluados estos argumentos, la Corte señaló que en este caso sí se están alegando una serie de violaciones al debido proceso, al principio de legalidad y así como a otros derechos sustantivos relacionados con los procesos internos que se siguen contra las presuntas víctimas. En tal sentido, habiéndose acreditado esta alegación de posibles violaciones, la Corte sí podía y sí puede conducir a que examine los procesos internos para, de alguna manera, determinar si estos son compatibles o han sido compatibles con los lineamientos establecidos por la Convención Americana. Y por tanto, esta excepción es declarada improcedente. En lo que se refiere
a la tercera excepción planteada por el Estado peruano, es señala que existe una indebida inclusión del artículo 26 de la Convención en el caso de Walter Antonio Valenzuela Serna, Jan Aubert y Marta Silvana Rodríguez Rix. El Estado peruano alegó que esta indebida inclusión del artículo 26 de la Convención les permitía argumentar erróneamente una presumible violación o afectación al derecho al trabajo. Hechos que finalmente no tenían, de acuerdo a los argumentos del Estado peruano, ningún sustento fáctico. La Corte, luego de evaluar estas excepciones, señaló que las presuntas víctimas en ningún momento solicitaron, ni en el petitorio ni en la conclusión de sus escritos, eh, alguna invocación al artículo 26 de la Convención Americana. Por lo tanto, la Corte ratificó su competencia para poder conocer y resolver esta clase de controversias y decidió rechazar esta excepción. Finalmente, en lo que respecta a la competencia, la Corte Interamericana es competente para conocer el presente proceso en los términos del artículo 62 de la Convención Americana, en razón de que el Perú ratificó esta convención en el año 1978, como podemos ver. Respecto a los hechos probados en los términos de la sentencia emitida por la Corte Interamericana, podemos detallar los siguientes. Respecto de las víctimas, Jorge Luis Cuyalabi, Jan Aubert Díaz Alvarado, Marta Silvana Rodríguez Rixe y Walter Antonio Valenzuela Serna, la Corte considera probado que el Estado peruano faltó a su deber de motivar las decisiones de no ratificación, un deber que está consagrado en el artículo 8.1 de la Convención Americana. Asimismo, el Estado peruano no protegió la honra de las víctimas y violó lo establecido en el artículo 11.1 de la Convención Americana. De igual manera, el Estado peruano no permitió a las víctimas conocer previa y detalladamente los argumentos de su no ratificación. En palabras de la Corte Interamericana, está constituido esto por la falta de conocimiento previo y detallado de las acusaciones y, como parte de ello, tampoco pudieron tener el tiempo suficiente y los medios adecuados para poder elaborar una defensa apropiada, con lo cual se afectó el derecho a permanecer en el cargo de jueces y fiscales en condiciones de igualdad. Finalmente, la Corte Interamericana declaró como un hecho probado que el Estado no había violado el principio de legalidad consagrado en el artículo 9, en perjuicio, el artículo 9 de la Convención Americana, en perjuicio de los señores Cuyalabi, Valenzuela Serna, Díaz Alvarado y Rodríguez Rix. En lo que respecta a los derechos vulnerados, podemos ver que la Corte va a argumentar una serie de derechos y los va a individualizar. Por ejemplo, el primero de ellos que la Corte señala en su sentencia es el que está referido a las garantías específicas para salvaguardar la independencia judicial de jueces y fiscales. La Corte en este aspecto invoca el Estatuto del juez iberoamericano, específicamente el artículo 14, y señala que el ejercicio autónomo de la función de jueces y fiscales debe ser garantizado por el Estado peruano, tanto en su faceta institucional, esto es, como Poder Judicial y Fiscalía, como en su vertiente individual, es decir, en lo que se respecta a las personas del juez y el fiscal. Ello a fin de evitar que el sistema judicial en general pueda estar sometido a restricciones, presiones y algunas otras clases de tensiones indebidas en el ejercicio de su función. Pero además refuerza este argumento invocando los principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura, que señalan, en palabras de la Corte,
que todos los jueces solo podrán ser suspendidos o separados de sus cargos por incapacidad o comportamiento indebido que los inhabilite para seguir desempeñándose en estas funciones. Y por lo tanto, todo esto debe ser declarado a través de un procedimiento en el cual se adopten las medidas disciplinarias respectivas. Esto en el marco de los artículos 18, 19 y 20 de estos principios básicos. Entonces, como parte de este marco legal con el cual ellos empiezan a encuadrar los derechos para el ejercicio de la independencia judicial de jueces y fiscales, la Corte luego va a apuntar a derechos más específicos, como son el derecho a la honra. En este caso, la Corte invoca el artículo 1.1 de la Convención Americana y señala que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. En lo que se refiere al derecho al debido proceso, la Corte Interamericana va a señalar que, de acuerdo al artículo 8.1 de la Convención Americana, se ha violado el derecho a ser oído con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. Y además señala que el artículo 9 de la Convención Americana establece también el derecho a no ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. En lo que se refiere al derecho a las garantías judiciales, la Corte va a identificar que se han vulnerado los artículos 8.2 literal B de la Convención Americana referido a la comunicación previa y detallada a los inculpados de la acusación formulada, así como también el artículo 8.2 literal C de la Convención Americana referida a la concesión al inculpado del tiempo y los medios adecuados para una debida preparación de su defensa. Pero además, lo que hace la Corte es que analizando este caso, determina que la protección de estos dos derechos de garantías judiciales se enlazan también de manera muy adecuada con la independencia judicial de la cual se derivan todas las garantías de la estabilidad e inamovilidad de jueces y fiscales. Y esto está reconocido en el derecho a la protección judicial, que recoge el artículo 25 de la Convención Americana, y que se refiere justamente a que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales. Finalmente, la Corte hace énfasis en que se han afectado los derechos políticos y para ello invoca el artículo 23.1 literal C de la Convención Americana, en la cual se señala que toda persona tiene derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país, por lo cual la Corte considera que en el caso de estos agraviados, esta igualdad ha sido insuficiente y por lo tanto con ello no se les ha brindado una protección efectiva para la permanencia en el cargo al cual han accedido. Entonces, bajo este argumento, la Corte va a señalar luego que este derecho político de acceder a funciones públicas en condiciones de igualdad debe leerse siempre de manera conjunta con el artículo 14 del Juez Iberoamericano y los principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura. Entonces, una vez acreditados los hechos e identificados los derechos vulnerados, la Corte va a disponer las siguientes reparaciones. En principio, va a señalar que esta sentencia constituye por sí misma una forma de reparación. Además, la Corte va a establecer que el Estado debe pagar en calidad de reparación una indemnización a nombre de los señores Jorge Luis Cuyalavi, Jan Auber Díaz Alvarado, Marta Silvana Rodríguez Rixe y Walter Antonio Valenzuela. Esta indemnización tendrá el concepto de una restitución en los términos señalados en la sentencia, en los párrafos 194 y 195. Asimismo, la Corte dispone que el Estado debe realizar las publicaciones de esta sentencia
conforme a los lineamientos establecidos en el párrafo 199. Luego va a señalar que el Estado debe adecuar en un plazo razonable el ordenamiento jurídico interno a los parámetros establecidos en esta sentencia y dentro de los términos específicos señalados en los artículos 203 y 206. También la Corte dispone que el Estado debe pagar dentro del plazo de un año, a partir de la notificación de esta sentencia, todos los montos fijados eh, en favor de las víctimas en los párrafos 195, 219, 225 y 230 de la sentencia por indemnizaciones referidas a restitución, daño material e inmaterial y por el reintegro de costas y gastos del presente proceso. De igual manera, el Estado rendirá a la Corte, dentro del plazo de un año a partir de la notificación de esta sentencia, un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con los términos de esta sentencia. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia. En los puntos resolutivos, podemos señalar que la Corte decidió por unanimidad desestimar las excepciones planteadas por el Estado. La excepción por falta de agotamiento de recursos internos, como ya habíamos señalado, así también desestimó las excepciones preliminares por considerar a la Comisión como una cuarta instancia y además desestimó la excepción preliminar sobre la indebida inclusión del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero también la Corte declara por unanimidad que el Estado es responsable por la violación a las garantías judiciales y a la protección de la honra y de la dignidad de las víctimas, así como también a los derechos políticos que éstas ostentan. Todos estos derechos se encuentran consagrados en los artículos 8.1, 8.2 literal B, 8.2 literal C, 11.1 y 23.1 literal C de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. De igual manera, la Corte va a considerar responsable al Estado peruano por la violación a la protección judicial consagrada en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio también de las víctimas Jorge Luis Cuyalavi, Jan Auber Díaz Alvarado y Marta Silvana Rodríguez Rixe, en los términos señalados en la sentencia respectiva. Finalmente, la Corte declara por unanimidad que en lo referente a la violación del principio de legalidad, el Estado no es responsable, puesto que en los términos señalados en el artículo 147, 141 y párrafo 165 de la sentencia, no se ha producido ni acreditado una violación de este principio. Esta sentencia, a su vez, viene acompañada de dos votos concurrentes. El primer voto concurrente es del juez Eduardo Pío Rossi, que está orientado a un aspecto mucho más procedimental. El juez comparte lo indicado en el punto resolutivo 1 y precisa que, si bien en las peticiones ante la comisión se ha indicado que se habían agotado previamente los recursos internos, el Estado peruano, en su escrito de respuesta a estas denuncias, no invocó en ningún momento el incumplimiento de estos requisitos, conforme lo establece el artículo 46, literal A de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por lo tanto, el juez decide hacer esta precisión y dejar claro que el incumplimiento de la invocación a este requisito fue hecho por parte del Estado peruano. En lo que se refiere al voto concurrente del juez Humberto Antonio Sierra Porto,
él señala algunas discrepancias frente al análisis de fondo que realiza la Corte sobre la responsabilidad del Estado peruano, en lo que se refiere al derecho de los funcionarios públicos de permanecer en el cargo en condiciones de igualdad. El juez considera que, según la interpretación de la propia Corte, en su jurisprudencia histórica, la Convención no consagra una prohibición absoluta que impida que el derecho disciplinario pueda tener efectos en la permanencia en el cargo de los funcionarios públicos, solo en ciertos supuestos. Luego, vamos a verificar el estado de la supervisión del cumplimiento. Aquí podemos señalar que en lo que se refiere a la publicación de la sentencia de la Corte Interamericana y su resumen, esto se ha cumplido totalmente, puesto que la sentencia se encuentra publicada hoy el día en el portal gov.p del Estado peruano, en la cual al acceder podemos ver que se encuentran tanto la primera versión de la sentencia como la versión rectificada, los votos concurrentes, además del resumen de la misma sentencia. En lo que se refiere a la adecuación en un plazo razonable del ordenamiento jurídico interno a los parámetros establecidos en la sentencia, estos no se habrían cumplido a cabalidad conforme a los lineamientos de la sentencia y por lo tanto no estaría acreditada la ejecución de estas indicaciones por parte de la Corte. En lo que se refiere al pago de las cantidades fijadas como indemnización en la sentencia, del seguimiento del estado de supervisión, se advierte que al día de hoy no se ha cumplido con el pago de estas indemnizaciones. Bueno, eso es todo lo que podemos señalar respecto a la sentencia del caso Cuyalabi y otros versus Perú, y agradecemos habernos escuchado y la oportunidad de haber expuesto los argumentos y fundamentos de la sentencia. Gracias.